Padre, como todos los viernes y todos los sábados, para que Él nos ilumine en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, gracias, Padre, por esta tarde en que nos reúnes nuevamente para esta formación. ¿Para qué sirven las leyes? Tú bien lo sabes, Señor. Y esta tarde a todos nosotros nos van a llenar de ese conocimiento para poder defender nuestra amada Iglesia Católica ante los desafíos que se nos presentan hoy en día. Te pedimos, Padre Santo, que ayudes, que pongas de sabiduría a toda la gente que está en la inmigración, a todas esas familias que están pasando por las inclemencias del tiempo, por todas las personas que están en los hospitales graves, por todos los que hoy van a marchar a tu presencia, Señor. Te los ponemos en tus divinas manos para que tú hagas tu voluntad. De igual manera te pedimos por todos los enfermos. Hay muchas necesidades, Padre Santísimo, y tú bien nos conoces. Nos ponemos en tus divinas manos para que tú nos ayudes a todos a salir adelante en nuestras familias. Protégenos y bendícenos, Padre Santísimo, y ayúdanos para salir pronto de esta pandemia. También te pedimos que nos ilumines esta tarde, que nos deje el don del conocimiento, de la sabiduría, para poder entender el mensaje que nos tiene hoy, el día de hoy. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias. Te lo pedimos y te damos gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos No nos dejes caer en la tentación y líbranos de líbranos de todo todo mal. mal. Amén. Dios, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Ok, hace rato Joel hizo un pequeñísimo recorrido de lo que es su currículum, y pues para los que no habían llegado, pues nada más comentarles que él es abogado, es un investigador especialista en los derechos humanos, y creo que vamos a tener una tarde bastante amena con esa plática. Y pues actualmente es nada menos y nada más que el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia de México. Yo creo que su bagaje no lo escribe, no nos lo da, porque yo creo que uno de los valores que pide la universidad es vivir precisamente la humildad, es vivir la esclavitud de la que dijo María, hágase en mí tu palabra. Y creo que él lo está haciendo con, no diciendo más que eso, ¿no? Y pues bienvenido, Joel. Adelante, y Dios te bendiga. Gracias. Que el Espíritu Santo llegue precisamente para que nos transmitas los conocimientos a nosotros. Bienvenido. Así sea, así sea. Bien, tengo una presentación lista para poderles compartir a través de la pantalla. Excelente. Conforme vayamos avanzando, yo voy a ir proyectando esta presentación. Si alguien de ustedes tiene algún comentario, alguna oportunidad para intervenir, con toda la libertad, siéntanse así en ese sentido, para que hagamos un poco más interactiva la tarde, la charla. Déjenme insertar la pantalla para que ustedes la puedan ver. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Apenas está, sí, ya está a la vista. Ok. Perfecto, perfecto. Bueno. Dentro de esta actividad que hoy nos convoca,
Es un tema bastante interesante porque, bueno, nos permite acercarnos a entendernos en la justa dimensión como seres humanos. Si bien es cierto que los seres humanos nos hemos dado ordenamientos jurídicos para regular nuestras conductas, no solo ese es uno de los fines de las leyes, sino va más allá. Y yo les quiero compartir inicialmente esta tarde, es que como seres humanos, los seres humanos nos comunicamos a través de conceptos. El derecho, la ley, es un concepto. Primero vamos a analizar por qué somos seres conceptuales. ¿Por qué, si bien es cierto que somos materia y espíritu, somos seres conceptuales? Porque cuando hacemos el ejercicio mental de razonamiento, inmediatamente nuestro cuerpo se conecta con nuestro cerebro y nuestro cerebro empieza a procesar qué es lo que pretendemos decir, qué es lo que pretendemos pensar. En este momento, cada uno de nosotros está haciendo un ejercicio mental al poner atención en lo que estamos diciendo, en lo que estamos haciendo. Los seres humanos nos comunicamos a través de conceptos y esa comunicación la hacemos a través de palabras. Primero vamos a saber qué es un concepto en términos generales. Un concepto es aquella representación mental que hacemos de una idea que razonamos en nuestro cerebro o de una cosa en sentido genérico que puede ser animada o inanimada. ¿A qué me refiero que es animada o inanimada? Es decir, que tiene vida o que no tiene vida, que puede ser real o que puede ser irreal, y que generalmente nosotros los seres humanos le damos un valor en signos, en palabras, en colores, en letras, en imágenes, en iconos, en colores incluso. Si yo en este momento les pidiera a ustedes que hagan el ejercicio mental de pensar en el concepto amor, inmediatamente, ¿qué viene a la cabeza de ustedes? Algunos, perdón, ¿sí? Sí, adelante. Un corazón. Un corazón, generalmente lo representamos a través de un corazón rojo. En ocasiones le ponemos una flecha, o también algunos podemos mentalizar la palabra amor a través de la caridad, de la asistencia a los demás, de la ayuda. La familia. De la familia, exacto. Cada uno de nosotros tiene un concepto de lo que es el amor, pero todos coincidimos que el amor es algo que damos y que nos desprendemos de él para alguien. Si yo les pidiera en este momento que ustedes hicieran el ejercicio de pensar qué es un unicornio, ¿qué viene a la mente de ustedes como un unicornio? Que es un caballo. Un cuernito. Con un cuerno aquí en la sien y que tiene vida. Aunque el unicornio sabemos que no es un ser real. Es una mitología. Es un ser mitológico, exacto. Sin embargo, nuestro cerebro lo procesa y nos emite una imagen inmediatamente en nuestro cerebro, en nuestro pensamiento. Así somos los seres humanos, y así a través de imágenes nos comunicamos también a través de palabras. Todo lo que hacemos en este momento, todo lo que estamos transmitiendo, son conceptos, son palabras, son letras. Si yo les pido que hagan ustedes la representación mental del valor 2, sabemos cómo es el valor 2. Algunos podemos poner 2 puntos, algunos podemos poner un símbolo que es así el 2, otros podemos pensarlo en número romano. Así somos los seres humanos. Ahora, lo que hoy vamos a ver, la ley, es un concepto. En ese sentido, entendiendo como el pensamiento humano es un concepto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través del lenguaje. Nos comunicamos a través del lenguaje, mandamos una idea a un receptor y nosotros como emisores de una señal o de un concepto. Pero este ejercicio humano que hacemos de comunicación a través del lenguaje tiene ciertos efectos.
se logra para algo. Así como las leyes tienen un objetivo, un fin, así también, al ser parte de la etapa conceptual del hombre, como lenguaje también tiene un efecto. Y vamos a ver cuáles son los efectos del lenguaje. Bueno, el lenguaje tiene diversos efectos. Tiene un efecto descriptivo, un efecto prescriptivo, performativo, comunicativo, declarativo y normativo. ¿Cuándo decimos que el lenguaje tiene un efecto descriptivo? Cuando estamos dando las características específicas de algo, cuando estamos dando sus elementos primordiales, y entonces significa que estamos diciendo algo, sobre una cosa, sobre un concepto. Pero también describimos situaciones, describimos historias, describimos personas, describimos escenas, describimos incluso algún concepto llamado soledad. Si yo les pidiera en este momento que ustedes hicieran el ejercicio de describir la soledad, el concepto soledad, ¿qué me dirían? ¿Qué dirían ustedes en este momento del qué es la soledad? No sé cómo describir. Pues yo lo describo ahorita lo que estamos viviendo en pandemia, pues uno que está encerrado así en un cuarto de 4 paredes. Solo, aislado, triste, desesperado, porque a veces hasta las angustias llegan. Exacto, exacto. También puede ser un estado de ánimo de la persona. A veces, aunque esté rodeado de personas, se siente solo. Exacto, exacto. Y estamos describiendo un estado de ánimo, una situación personal que vivimos. Ese lenguaje tiene un efecto descriptivo. Ahora, también el lenguaje tiene un efecto prescriptivo. ¿A qué me refiero cuando digo prescriptivo? Es decir, que está determinando algo, que determina algo, que tiene un fin definitivo, que está dando algo que lo está prescribiendo, lo está determinando. Es decir, si yo en este momento digo, todas las personas de Tabasco son los mejores seres humanos que tienen la idea de Dios muy arraigada en su mente y en su corazón. Estoy prescribiendo que así son las personas de Tabasco, ¿no? Sin embargo, esta prescripción puede o no ser cierta, pero estoy prescribiendo algo, estoy determinando algo. También tiene un efecto performativo. ¿Qué significa que el lenguaje tenga un efecto performativo? Bueno, que todo lo que yo pronuncie o lo que se pronuncie genera un cambio en el estado de las cosas. Y aquí, en este efecto performativo, sí entra ya el mundo jurídico. ¿Cuándo se da un ejemplo de un ejercicio de lenguaje performativo? Cuando se emite una ley, un pronunciamiento, y se dice, por ejemplo, 2 personas se unen en matrimonio. Inmediatamente cuando se dice a través de un ejercicio religioso o a través de un ejercicio jurídico, cuando el juez o el sacerdote hace un pronunciamiento de que 2 personas se unen en matrimonio, inmediatamente hay un cambio en el estado de la vida de esas 2 personas y se vuelven uno. En ese momento, ese es el efecto performativo, es decir, que forma algo nuevo. Pero también el lenguaje tiene un efecto comunicativo, que es el ejercicio que estamos haciendo en este momento. Estamos haciendo transmisión de ideas y también escuchamos transmisión de ideas. Así también el lenguaje tiene un efecto declarativo. ¿Qué significa que se dé ese efecto declarativo? Es decir, que cuando se pronuncie en un enunciado, se pronuncia una frase, esto tiene un efecto de determinar una situación en específico. Sabemos, por ejemplo, que se hace la declaratoria de libertad de una persona. Está dándose por hecho en lo individual ese cambio en su estado de esa persona. Y vamos más allá, ya prácticamente en el mundo jurídico,
hay un efecto normativo, pero no solo en el ámbito jurídico, sino también en el ámbito de la vida de todos nosotros. ¿Por qué? Porque también cuando emitimos ciertas normas morales, ciertos comportamientos, ciertas costumbres, ciertos principios generales, pero también ciertas normas jurídicas, estas ordenan algo, ordenan, permiten o prohíben algo en un momento dado. Aquí es donde ya nos vamos a centrar en el lenguaje normativo dentro de todos estos ámbitos de efectos. Por eso podemos decir que los seres humanos, como decía en un principio, tenemos dos características diversas. Somos materia, pero también somos espíritu. Somos seres animados, somos seres espirituales. ¿Cuándo nos manifestamos como seres materiales? Bueno, porque tenemos una corporeidad. Tenemos un cuerpo que nos da razón de existencia y que lo podemos ver. Pero también estamos en una característica espiritual. Y esa característica espiritual la encontramos porque estamos abiertos a la trascendencia y a descubrir una verdad más profunda. Y esa verdad más profunda es aquello que conocemos como la luz de la inteligencia divina. Y que para los católicos, la luz de la inteligencia divina es la idea de Dios. Dios nos guía en cada uno de nuestros actos y por tanto cohabitamos entre lo material y lo espiritual. Ahora, dentro de esta vida que tenemos en estas dos características, tanto en lo material como en lo espiritual, los seres humanos nos desarrollamos en muchas dimensiones. Yo siempre he dicho que los seres humanos somos multidimensionales. Tenemos una dimensión biológica, tenemos una dimensión psicológica, tenemos una dimensión espiritual, tenemos una dimensión social, una dimensión familiar, una dimensión ética, una dimensión política y una dimensión jurídica. ¿Cuándo estamos ante la presencia de nuestra dimensión biológica como seres? Porque somos seres vivos. Somos seres que estamos formados por cuerpo, por materia, y que si nosotros hacemos lo necesario para mantener nuestra corporeidad íntegramente, estamos buscando también esa luz divina a semejanza de Dios. Dios nos hizo a su semejanza y por tanto nuestro primer compromiso como seres humanos es cuidar nuestra integridad biológica. ¿Qué pasa si de pronto no cuidamos nuestra integridad biológica? Pues vienen las enfermedades, vienen las consecuencias de podernos sentir afectados en nuestra integridad corporal. Sin embargo, también tenemos una dimensión psicológica. Esa dimensión psicológica la hacemos a través del pensamiento, a través de cómo asimilamos cada una de las situaciones en nuestra vida cotidiana, cómo nos va afectando en la medida que nosotros no asimilemos, no sanemos nuestra mente, pero también nuestra mente piensa más allá de lo que mi cuerpo me dice. Y cuando no hacemos lo necesario para mantener en estado óptimo nuestra salud mental, bueno, vienen ciertas consecuencias que nos afectan, ¿no? Y vienen ciertos desequilibrios. También los seres humanos nos desarrollamos en una vida espiritual, en una dimensión espiritual. Y normalmente la dimensión espiritual es eso, nuestro dogma de fe. Los seres humanos nos alimentamos de la fe, de nuestro dogma de fe, a través, por ejemplo, quienes somos católicos, a través de la fe que nos da Dios. La fe que nos da la esperanza, la fe que nos da en creer en un ser divino y que además también, junto con nuestro ser divino llamado Dios, tiene todo un grupo a través de lo que conocemos el misterio de la Trinidad, de que sabemos que Dios está en tres personas, pero es uno a la vez. Esa es nuestra dimensión espiritual. ¿Qué pasa cuando perdemos esa dimensión espiritual? Los seres humanos andamos así como
como deambulando, como que no sabemos qué somos, no tenemos incluso ánimo para seguir viviendo en muchos casos, dudamos de nuestra fe. Entonces, esa es otra dimensión. Estamos en una dimensión social porque convivimos con muchas personas, convivimos con nuestros conciudadanos, con nuestros vecinos, con los demás integrantes de la sociedad. No podemos aislarlos de esa sociedad. Hace un rato yo les preguntaba, ¿qué pensaban ustedes en el concepto soledad? Pues es exactamente, cuando nos aislamos de los demás, pareciera que estamos rompiendo con esa idea de convivencia con los demás. Y entonces eso también nos acarrea otro tipo de situaciones. Pero también tenemos una dimensión familiar, que es nuestro primer núcleo más cercano. Y siempre hemos dicho que la familia, pues, es el núcleo de la sociedad, la parte más importante de la sociedad. ¿Y qué es la familia? Pues la familia es el espacio donde los integrantes encuentran y generan las condiciones óptimas para desarrollarnos en todas estas dimensiones. Esa es la familia. Por tanto, la familia es la parte más importante. Decimos que es la célula de una sociedad. Es la parte más importante de la sociedad. Pero también tenemos una dimensión ética. ¿Cómo vemos reflejada nuestra dimensión ética? Pues con nuestro comportamiento. Cuando nuestros actos van encaminados hacia el bien o hacia el mal. Y esos actos en ocasiones tienen consecuencias hacia otra persona o incluso hacia nosotros mismos. También nos desarrollamos en una dimensión política. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en el transcurso de la historia, se nos ha enseñado que los seres humanos somos seres que cohabitamos en sociedad y que por tanto no podemos estar aislados. Decía Platón en la Grecia clásica, los seres humanos somos seres políticos. Él decía que éramos animales políticos, ¿no? El famoso concepto del son politikon que él anunciaba. Pero los seres humanos somos seres que cohabitamos en una sociedad. Y aquí viene la parte que hoy nos involucra. Si bien es cierto, todas las dimensiones en las que nos desarrollamos son importantes, hoy vamos a desarrollarnos o vamos a analizar un poco más la dimensión jurídica, porque en esta dimensión jurídica sabemos que los seres humanos nos hemos dado una serie de ordenamientos normativos para regular nuestras conductas, para poder cohabitar en la sociedad, para que no sobrepasemos los ámbitos de protección de los derechos de los demás. Este es el mundo jurídico, la dimensión jurídica. Ahora, dentro de esta propia dimensión, sabemos que nosotros nos regimos por virtudes cardinales. Nos regimos por virtudes cardinales que son de carácter moral, pero estas virtudes cardinales han alimentado al derecho, han alimentado a la ley, han alimentado a las normas morales, han alimentado a los principios, a los valores, a las costumbres. Decía Platón en la Grecia clásica que el ser humano tiene 4 virtudes cardinales, y que son la templanza, la prudencia, la fortaleza y la justicia. Dentro de estas 4 virtudes, casi siempre la dimensión jurídica se relaciona más con la virtud de la justicia. Y esa virtud de la justicia tiene toda una estructura ideológica, conceptual, como decíamos al principio, a través de los pronunciamientos del lenguaje. Pero, ¿qué es la virtud de la templanza? ¿Qué es la templanza? Si nosotros quisiéramos hacer un análisis de entender qué es la templanza, bueno, aquí yo les presento una imagen, un ícono, así como les decía que al principio los seres humanos somos conceptuales, también los artistas han tratado de proyectar ciertos conceptos para que los seres humanos los asimilemos. Esta es una idea renacentista de la templanza, y así nos la presenta el pintor renacentista.
Recordemos que la etapa del Renacimiento fue posterior a la Edad Media, donde viene el conocimiento, el resurgimiento del conocimiento y de regresar al conocimiento de los clásicos, de los griegos y los romanos, ¿no? ¿Qué es la virtud de la templanza? Bueno, es saber equilibradamente, con moderación, tener el justo medio y no dejarnos llevar por nuestros placeres y por nuestros bienes creados, el uso de los bienes creados. ¿A qué me refiero con el uso de los bienes creados? Los seres humanos tenemos la necesidad de tener una casa, un vestido, alimentación, tener ciertas comodidades, de tener ciertos recursos materiales que nos facilitan la vida. Sin embargo, cuando se da un valor excesivo a ciertos bienes materiales, significa que nos estamos guiando por bienes aparentes. Le estamos dando mayor valor del que debe tener. Y por tanto, los seres humanos en ese ejercicio de templanza, tenemos que tener un equilibrio entre lo que me genera un placer excesivo por tener, a lo que me genera el uso de los bienes para mi sustento cotidiano, ¿no? Tenemos que tener ese equilibrio, pero además hay una voluntad, debemos de dominar nuestra voluntad para tener controlados nuestros instintos y nuestros deseos cuando quisiéramos actuar deshonestamente en un cierto momento. Eso también es la virtud de la templanza. Algunos académicos, algunos teóricos, nos dicen que es moderarnos, tener sobriedad, tener continencia respecto de los bienes materiales que tenemos, o incluso de dejarnos llevar por nuestros deseos, y sabemos que esos deseos van a generar un cierto estado de deshonestidad o de afectación. Esto nos enseña la virtud de la templanza. También existe la virtud de la prudencia. ¿Cuándo somos prudentes? ¿Cuándo se dice que actuamos prudentemente? Pues a veces esa prudencia nos las va enseñando los años de la vida. Yo veo, por ejemplo, en ustedes una forma muy madura de asimilar las cosas. ¿Por qué? Porque la vida les ha ido enseñando a entender las cosas en su justa dimensión y no dejarse llevar por cualquier cosa que se nos presente. Es decir, nosotros tenemos que estar orientando nuestro comportamiento siempre hacia la felicidad. ¿Y dónde encontramos esa felicidad? Bueno, pues a través de nuestra forma de conducta justa, de actuar justamente y moderadamente en cómo somos, pero también en cómo nos expresamos, qué comentarios emitimos hacia los demás, qué decimos de los demás, si tenemos un lenguaje adecuado, si somos cautelosos, si somos respetuosos de los demás. Aquí, este pintor Tiziano nos presenta la iconografía de la prudencia, y él nos presenta que los seres humanos podemos tener diversidad de rostros. A veces nos dejamos llevar por la ira, por el enojo, el coraje, en ese momento de desesperación. Bueno, cuando somos prudentes, a pesar de que estemos con el enojo y la ira a flor de piel, tenemos que sabernos conducir correctamente. Esta es la virtud de la prudencia. No tenemos que dejarnos llevar, como lo plasma Tiziano, a través de ciertos animales que él proyecta, dejarnos llevar por nuestros instintos, sino dejarnos llevar por nuestro pensamiento razonable, justo y claro. También los seres humanos nos desarrollamos a través de otra virtud que se llama la fortaleza. Aquí el pintor Botticelli nos presenta la fortaleza a través de esta iconografía. La fortaleza tiene dos características principales: la fuerza física, pero también la fuerza de ánimo.
No tenemos que confundir la fortaleza con la valentía, con la de ir contra todo violentamente. No, la fortaleza es saber que cuando tenemos que defender nuestra integridad hay que hacerlo, pero también guiados por esa energía de razonamiento, de razón, de entender, pero de rechazar también cuando alguien nos está afectando. Eso es tener fortaleza y saber decir no y saber parar y poner un tope, un límite a quien nos quisiera afectar. Eso es tener fortaleza. Y aquí aterrizamos en la parte de la justicia. La parte de la justicia, como bien sabemos que somos seres multidimensionales, pues también nos desarrollamos a través de una virtud y conocemos la virtud de la justicia. Si yo en este momento a ustedes les pregunto, ¿qué es para ustedes la justicia? ¿Qué me dirían? ¿Qué es para ustedes la justicia como virtud? ¿Qué me dirían así en la experiencia que ustedes tienen? Pues para mí la justicia es algo sencillo, pues darle a cada quien a lo que le corresponde, estableciendo sus normas. Es, como dice uno, a balanzar, pues. Es una balanza. ¿Sí? En esa imagen que nosotros vemos aquí, bueno, no en esta iconografía, me refiero a la otra, a donde viene la balancita y ¿cómo se llama? La espada. Y la espada. La espada. Así es. Los artistas han tratado de proyectar que la justicia es ciega, que la justicia no ve intereses, que la justicia no está guiada por otros intereses y que por tanto debe haber un equilibrio no guiados por un interés personal. Pero la justicia, ¿qué es en sí? Es una virtud, es un valor que está determinado como un bien común de la sociedad. Si actuamos injustamente, no estamos generando un bien común a la sociedad. Además, esta idea de justicia, esta virtud de la justicia, nace necesariamente para mantener una armonía entre los integrantes de la sociedad. Es decir, si alguien se hace acreedor a una sanción, por justicia también, porque incurrió en una falta, se hace acreedor justamente a una sanción. Pero sin embargo, esta justicia como virtud la vemos más plasmada en nuestro mundo real, en nuestro mundo cotidiano, porque lo hacemos toda una serie de pautas, de ordenamientos para regular las relaciones entre nosotros como personas. Sabemos que hay normas morales que regulan nuestras conductas, que también moralmente nos conducimos en esa dimensión ética que les decía, de cuándo sabemos cuándo estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Pero ya en el mundo de relación con los demás, nos hemos tenido la necesidad de generar todo un conjunto de ordenamientos para regular nuestras conductas y no actuar a libre voluntad sin prever las consecuencias que esto trae. Y cuando estamos ante la virtud de la justicia, sabemos que hay esas normas que nos autorizan, nos prohíben o que también nos permiten ciertas acciones. Sí, adelante. Adelante, ¿alguien quería opinar algo? Ok. Ahora, sabemos que hay diversas formas de entender la justicia, ya no como virtud, ya no como una idea suprema. Hay ciertos teóricos del derecho específicamente que nos han tratado de explicar qué es la justicia desde su visión jurídica. Y, por ejemplo, hay un teórico del derecho que es muy famoso. ¿Por qué? Porque durante el desarrollo de la teoría jurídica en Alemania,
este teórico llamado Hans Kelsen, él decía en sus obras, tiene una obra muy famosa que se llama La teoría pura del derecho. Y Hans Kelsen decía que él pretendía dar una idea de derecho, pero que el derecho no se alimentaba por las demás fuentes que dan origen. Es decir, él decía que la moral y el derecho no tenían relación. Eso sostuvo durante muchos años, pero al llegar casi al ocaso de su vida, a los 80 años, reconoció que el derecho se alimenta de las costumbres, el derecho se alimenta de las normas morales, el derecho se alimenta de los principios, el derecho se alimenta de los valores, de los usos y costumbres. Y Hans Kelsen, para él entendía que la justicia era aquella protección que florecía, que podía florecer, en la que podía florecer la ciencia, y junto con esta ciencia, la verdad y la sinceridad, y que había una justicia de la libertad, una justicia de la paz, una justicia de la democracia, una justicia de la tolerancia. Esto decía Hans Kelsen. También dentro de la Grecia clásica sabemos que Platón, que era un filósofo que impulsó mucho el pensamiento del hombre, él también hizo su razonamiento de lo que pensaba que era la justicia en su libro, un famoso libro que le llamó La República. Y Platón entendía a la justicia como una armonía social, es decir, que los seres humanos, cuando estamos en armonía, que convivimos en una sociedad, ahí se presenta en la justicia. Y Platón nos proponía que había una ciudad ideal, y esta ciudad ideal la presentó a través de esta obra, La República, a través del diálogo de Sócrates, y que Sócrates dialogaba con los gobernantes de esa ciudad ideal para transformarlos en seres justos y sabios, en filósofos, en sabios que podían decidir cuándo una acción era justa o no, y cuándo poder transformar esos gobernantes. También hay un filósofo de nombre Aristóteles en la Grecia clásica que decía que la justicia, como él lo entendía como una justicia de igualdad proporcional. Él decía que dar a cada uno lo suyo y lo que le corresponde, es decir, en un plano de igualdad. Y además decía que lo que le corresponde a un ciudadano tiene que estar en proporción con lo que contribuye a la sociedad, según sus méritos, según sus necesidades, pero también según sus deméritos. Por eso decía un poco atrás que cuando una persona comete una falta contra una norma, pues también en un acto de justicia le es impuesta una sanción. Vamos al pensamiento de allá por la Edad Media con Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, en su ejercicio de pensamiento, nos decía que el ser humano está guiado por una ley natural. Y él decía que los ciudadanos debemos tener derechos naturales, porque somos seres naturales. Esos derechos naturales nos lo daba Dios. Dios nos daba esos derechos naturales. Y esos derechos naturales fueron llamados posteriormente lo que ahora conocemos como los derechos humanos. Ahí está radicado el pensamiento de Santo Tomás desde el ámbito de la justicia. Es decir, para él, los derechos humanos son derechos naturales que nos da Dios. Avanza la historia de la humanidad y viene un pensador de nombre Jeremías Bentham con su teoría del utilitarismo. ¿Qué decían los utilitaristas? Bueno, que cuando las instituciones públicas se componían de una manera justa, tenían que generar la maximización de la utilidad. Es decir, que
el mayor interés de las instituciones cuando están formadas a través de sus normas deberán generar un estado de felicidad mayor. Esta teoría tiene sus dudas, porque en ocasiones no pesa más el interés general de la felicidad de muchos cuando se pueda sacrificar a alguien. Y aquí el ejemplo lo vemos en el caso específico para quienes seguimos el dogma de fe católico. Si los utilitaristas hubieran conocido en el momento exacto sobre la muerte de Jesucristo, ellos hubieran dicho que era necesario que muriera una persona para que vivieran felices los demás, ¿no? Nuestro dogma de fe nos dice que Dios y Cristo dio la vida por nosotros para salvarnos de todo el pecado que existía. Jeremías Bentham decía que lo justo es lo que beneficia al mayor número de personas. Tuvo su temporalidad esta forma de pensar, pero a veces no ha tenido tanto sustento. Sin embargo, aterrizamos ya en el derecho romano. Y en el derecho romano existió un filósofo, un jurista, que decía que la justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Aquí, este concepto de justicia de Ulpiano es el que alimenta nuestro derecho, nuestro sistema jurídico mexicano, porque como sabemos, nuestro derecho proviene del derecho romano-germánico, es decir, durante la construcción del Imperio Romano se fue formando el derecho, la idea de derecho. Y cuando a la caída del Imperio Romano comenzó... Es historia, ven. Sí, perdón. Sí, cuando se desarrolla el Imperio Romano y cae el Imperio Romano, comienza una nueva etapa, la etapa de la Edad Media. Durante la etapa de la Edad Media comienzan a formarse las escuelas que empiezan a promover el conocimiento del derecho. Y ese conocimiento del derecho está guiado desde esta visión de Ulpiano. Ulpiano decía que la justicia es esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. También dentro de la Roma hubo un filósofo llamado Cicerón. Cicerón decía que la justicia es un hábito del alma, que es algo que nuestra alma tiene y que emerge de ella. ¿Y cómo lo observamos? Pues a través del interés común que otorga a cada cual, a cada ser, su propia dignidad. Y aquí ya tenemos otro concepto importante que es la dignidad de la persona. Todos los seres humanos tenemos dignidad. Uno de los últimos teóricos ya contemporáneos del siglo pasado es John Rawls. John Rawls es un teórico contemporáneo y para él dice que la justicia es lo mismo que la equidad. Justicia es lo mismo que equidad, de acuerdo a John Rawls. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en el principio de igual libertad, en el principio de justa igualdad de oportunidades, en el principio de la diferencia. Porque recordemos una cosa, la mayor riqueza que tenemos los seres humanos es que todos somos diferentes, somos únicos e irrepetibles, y eso es donde recae nuestro mayor valor, que somos únicos, que somos irrepetibles, pero que somos hechos a la idea y a la semejanza de Dios, pero cada uno con nuestras propias características. Ahora, ya en el plano jurídico, ¿a quién compete emitir las normas para que prevalezca esta idea de justicia, esta virtud de la justicia, esta idea de que los seres humanos nos desarrollemos en todas las dimensiones? Pues compete a la autoridad.
la autoridad, todos los seres humanos en sociedad, cedemos una parte de nuestra libertad para darle el poder a una autoridad para que nos organice, para que emitan las normas, esas normas que nos van a permitir desarrollarnos en todas esas dimensiones que yo les mencionaba al principio. Esas normas nos van a propiciar, se supone que las normas nos propician esto. Y la autoridad debe reconocer, respetar y promover los valores humanos y morales esenciales. Si yo les pregunto, ¿cuáles son los valores morales principales? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuáles son los valores humanos y morales esenciales? Respeto, la honradez. La honestidad sería una. La honestidad. La prudencia. La prudencia. Lo que dijo. Respeto. El respeto, ¿qué más? La dignidad puede... El amor, la justicia. La justicia, la dignidad, exactamente. La dignidad es el valor más importante que tenemos las personas. Nos pueden despojar de lo que sea, de los bienes materiales, nos pueden despojar de algo, pero la dignidad es algo que traemos inherente a nuestro ser. Es algo que nos da nuestra razón de ser humanos. La dignidad es un don que Dios nos otorgó desde el momento que fuimos bautizados. Y somos hijos de Dios. Desde ahí tenemos nosotros una condición de dignidad. Así es. Y históricamente, ¿cuándo hemos visto que a las personas se les ha despojado de la dignidad? Cuando vemos hechos como en el Holocausto nazi, donde cómo fueron tratados las personas como si fueran cosas, que se les trataba como sin un valor humano, eran despojados de su valor humano y por tanto eran colocados en un estado de ignominia. Cuando alguien pierde su dignidad, se dice que está en la ignominia, es decir, que está en lo más bajo de lo que puede considerarse como ser humano. Solamente en esos casos, con ese tipo de autoridades que no respetan, que no valoran los principios humanos, los valores humanos y morales esenciales, es cuando nos hemos enfrentado a ese tipo de gobiernos que van en contra de la dignidad de la persona. ¿Y cuántos casos vemos como ese caso, como esa situación del nazismo, cuando el holocausto nazi, cuando los genocidios en Ruanda, los genocidios en Yugoslavia? Vemos cómo la persona está reducida. No nos vamos tan lejos. Aquí en México, con todo lo que sucede con las mujeres, los feminicidios y todas esas situaciones. Exactamente. ¿Y dónde radica la parte más vulnerable de nuestra sociedad? Aunque en número son más las mujeres en México, que son más del 50% de nuestra población en México, las mujeres siguen siendo violentadas, siguen siendo agredidas. Los niños siguen siendo violentados, los niños siguen siendo agredidos, siguen siendo a través de ciertas situaciones que incluso llegan a quitarles la vida. ¿Qué otro sector también se coloca en un estado de vulnerabilidad? Las comunidades indígenas, por ciertas situaciones de atraso que presentan. ¿Pueden entrar los menores de edad? Los menores de edad, que son los niños, efectivamente. Cuando Ahora, no se respetan los derechos de esos indígenas. Exactamente. Alguien mencionó los menores de edad. Ahora, dentro del lenguaje de los menores de edad, ya no es correcto decir menores de edad. Es decir, se dicen niños o niñas. Así en términos generales, porque al decir son menores, pareciera que los estamos disminuyendo, ¿no? Pero también hay otra situación, otro tipo de personas que sufren situación de vulnerabilidad, que son las personas con discapacidad. Las personas que tienen discapacidad también sufren ciertos
son violentadas en muchos aspectos. Por eso la autoridad tiene una obligación fuerte de respetar, promover. Ahora, esos valores también morales, los abuelitos, los ancianos. las personas de la tercera edad exactamente también son violentadas y no tendría que eso suceder. Por eso nuestro derecho, las leyes que nos damos tienen que servir para algo, precisamente para contrarrestar todas estas situaciones que se dan. Ahora, esos valores y esos valores humanos derivan de nuestra propia verdad misma como seres humanos y tutelan nuestra dignidad que ya mencionamos. Son valores, por tanto, ninguna persona, ningún individuo, ningún estado, ninguna mayoría puede ni tiene el derecho de crearlos, modificarlos o destruirlos, porque son algo con el que ya nacemos. Ahora, para poder contrarrestar estas situaciones de violencia, de daño hacia los grupos que ya hemos mencionado hace unos segundos, nos hemos generado leyes, nos hemos dado leyes, nos hemos dado enunciados normativos. ¿Qué son las leyes? Son preceptos o mandatos que se registran, que se escriben, que los ponemos en compendios, que para nuestra tradición jurídica son códigos, son leyes, y que además, para que todos los integrantes de una sociedad o una agrupación estemos enterados y sepamos qué es lo que dicen, pero además para que solucionen mejor nuestras conductas y los actos que pudieran ser negativos, como ya mencionamos, para todos estos grupos que están en cierta situación de vulnerabilidad. Y esas leyes tienen un fin primordial, sirven para algo. ¿Cuál es el fin primordial de las leyes? Bueno, pues regular nuestras acciones como humanos, evitar que haya un caos, evitar que haya una anarquía, es decir, la anarquía es ausencia de poder, ausencia de orden, y que pudiera poner en riesgo la desintegración de nuestra sociedad. Ahora, todos tenemos la obligación de cumplir con esas normas para que haya como resultado un bien común. Ese bien común se traduce en prosperidad de todos, de nuestras comunidades. ¿Qué pasa si nosotros violentamos esas leyes? ¿Qué pasa si alguien no cumple las leyes? ¿Qué pasa si no las atendemos? Pues pasa lo que estamos viviendo en este momento. Estamos viviendo una crisis de valores, estamos viviendo una crisis social, estamos viviendo una crisis de violencia, estamos viviendo una crisis de seguridad, estamos viviendo una crisis económica. Podemos decir que hasta vivimos una crisis política donde tenemos ausencia de autoridad. Tenemos una crisis de salud porque no se respetan las normas que nos hemos dado para regularnos. También tenemos una crisis de autoridad, incluso dentro de nuestras familias, con nuestros hijos. Exactamente. Esa es una gran crisis. Exactamente. Y usted ha dicho algo muy cierto. Recordemos que al principio yo les mencionaba que nos desarrollamos en diversas dimensiones. Efectivamente, también esas crisis llegan hacia nuestra dimensión familiar, porque a veces no atendemos la idea, el valor de autoridad familiar. Sabemos que nuestros padres son nuestra primera autoridad familiar. Ellos son los primeros que nos guían de cómo conducirnos. Pero ¿qué pasa si los padres, nuestros padres, también tienen ciertas crisis en su forma de ver las cosas? Pues están transmitiendo valores que no son propicios. Y a veces somos demasiado permisivos con nuestros hijos. Cuando vemos que no se conducen correctamente, a veces no les decimos nada. Oye, te estás portando mal.
estás haciendo algo mal, estás agrediendo, estás hablando malamente con una persona. Desde ahí empieza la figura de autoridad. Y tenemos una crisis familiar, una crisis de valores. Si yo les preguntara, ¿cuáles son las figuras de autoridad que aquí conocemos nosotros, los que estamos conectados en este momento? Alguien ya mencionó la crisis de autoridad familiar, pero también tenemos una autoridad social, ¿no? Y a veces esa autoridad social también está marcada por actos de deshonestidad. Corrupción. De corrupción. Y ya no confiamos en esa autoridad. Ya no confiamos. ¿Qué otro tipo de autoridad reconocemos dentro de nuestro ámbito? Eclesial. La autoridad eclesial, la eclesial. Así es, nuestra autoridad eclesial, que es nuestra autoridad espiritual, que es la que nos guía en nuestro dogma de fe. Y lo que nos guía dentro de nuestra fe nos sirve también para conducirnos como mejores personas. Y en ocasiones nos vemos ante la necesidad de acudir con nuestros sacerdotes para que nos orienten de cómo decidir mejor, cómo asimilar un problema, cómo resolverlo, cómo entenderlo, y no dejarnos llevar por la desesperanza y la tristeza. También ellos son una figura de autoridad. ¿En qué otro ámbito reconocemos otra figura de autoridad? El municipal, estatal y federal. La figura de autoridad pública. Y la figura de autoridad pública que a veces nos tiene que dotar de seguridad, nos tiene que dotar de seguridad en los espacios públicos o incluso en nuestras propias casas. A veces esa autoridad va en contra de lo que establecen las leyes y va en contra de nuestra propia integridad como personas. Y a veces desconfiamos de la propia autoridad. En ocasiones decimos, mejor que se vaya la policía porque quién sabe qué vaya a hacer, ¿no? Porque a veces pareciera que en lugar de protegernos, corremos más riesgo. Entonces, hay una crisis de autoridad en muchos sectores. También hay otra figura de autoridad dentro de nuestra enseñanza escolar. Hay una figura de autoridad frente a los grupos de clase. Nosotros como profesores, en el caso mío, yo soy un profesor y tengo una gran responsabilidad de estar frente a un grupo porque finalmente represento una figura de autoridad. Pero tan es así que tengo la obligación de conducirme correctamente frente a mis estudiantes. No puedo ser un profesor que dice una cosa, pero que actúa de otra manera. Es decir, porque no estoy siendo coherente con lo que digo y con lo que hago. Si yo veo que mis estudiantes de pronto comienzan a agredirse entre ellos o comienzan a agredir, a hacer bullying escolar a un estudiante, yo tengo que parar esa conducta y tengo que estar atento a qué es lo que está pasando. No puedo ignorar que está habiendo un acto de violencia dentro de una escuela. A veces también los profesores, y hay que reconocerlo, estamos en cierta crisis, porque no alcanzamos a entender mucho del compromiso real que tenemos. Tenemos un compromiso fuerte. Y la figura de autoridad más importante somos nosotros mismos. Nosotros tenemos que sabernos autogobernar. Nosotros sabemos conducirnos como somos como personas y no dejarnos llevar por otros impulsos o por otros corajes, por la ira, por estados de desesperación. Esa es la primera autoridad que nos debe gobernar nosotros mismos. Cuando vemos que hay todo este tipo de crisis, sabemos que entonces las leyes, hasta cierto punto, también están en crisis de eficacia. También hay una crisis de eficacia de la norma. Y lo vemos ahora con nuestros actuales gobiernos que pareciera que ajustan la ley a su conveniencia. Parece que la van colocando como a ellos mejor quieren.
y a veces hasta reforman la propia ley para lograr sus fines. Específicamente, ¿para qué nos sirven las leyes? ¿Para qué nos hemos dado todo este aparato normativo? ¿Para qué? Porque sabemos que nos desarrollamos en muchas dimensiones, sabemos que nos guiamos por las virtudes cardinales, sabemos que nos guiamos por los valores morales, pero necesitamos la existencia de leyes. Necesitamos propiamente la existencia de normas que nos regulen. Imaginemos que de pronto estamos en este mundo y que por algún decreto de una autoridad dijera de pronto, todas las leyes dejan de estar vigentes, ya no existen leyes. ¿Cómo nos imaginamos nuestra vida cotidiana sin leyes? ¿Ustedes qué creen que pasaría? Un caos. Sería un caos. O las personas realmente nos seguiríamos comportando bien, o simplemente actuaríamos conforme a nuestra voluntad. Sería como dice la oración, sería un mundo selvático. Hay un anarquismo total. Habría un anarquismo total, un mundo selvático, es decir, los seres nos reduciríamos a conducirnos voluntariamente sin límites. Y entonces podría yo hacer lo que quisiera porque no tendría una consecuencia, ¿no? Por eso las leyes nos hemos dado todo un aparato normativo. Básicamente yo les propongo estas cuatro ideas de por qué nos sirven. Hay muchas más razones de por qué nos sirven, pero vamos a centrarnos en estas 4. Nos sirven para beneficiar a los grupos y a los pueblos entendidos como sociedad, ¿no? Nos sirven para establecer un orden y un desarrollo social. Ese desarrollo social que tanto aspiramos. Todos queremos un desarrollo social, pero a veces no lo vemos tan claro. Lo vemos muy alejado, lo vemos como un sueño, como una utopía, decía San Agustín, ¿no? Como una utopía, como un mundo ideal. Pero también nos sirven para mejorar las disciplinas y los hábitos de cada uno de nosotros. Y nos sirven para evitar ciertas conductas destructivas que pudiéramos cometer, ¿no? Ahora, veamos cada una de estas razones para las cuales nos sirven las leyes. Si nosotros vemos que nos sirven para beneficiar a los grupos, a los pueblos, a la sociedad, bueno, pues tenemos que aplicar leyes que busquen propósitos específicos, propósitos claros, propósitos que vayan dirigidos a todas las organizaciones y a toda la sociedad para alcanzar ese estado de bienestar. Si en este momento nos preguntáramos, ¿realmente hemos logrado eso con las leyes, un estado de bienestar? ¿Qué nos diríamos? Pues que no, que estamos construyendo todavía, pero nos falta muchísimo. Nos falta muchísimo. Todavía no hemos alcanzado esos propósitos primordiales que podríamos decir. Podríamos decir, primero que nada, mantener un orden social. Que todos nos condujéramos ordenadamente. Un orden en las escuelas. Una disciplina en los grupos, en las comunidades. Que los también en las empresas. En las empresas, exactamente. Que cada empleado, cada parte integrante de cómo se desarrolla en su ámbito laboral, pues hubiera un orden. Que todos trabajáramos hacia un fin común. Ahora, también quienes tienen un cargo público tienen una responsabilidad de conducirse ordenadamente. No porque estén en el poder pueden hacer y deshacer lo que ellos quieran. Al contrario, tienen la gran responsabilidad de estar frente a una sociedad. Pero a veces, ¿qué vemos? Que esos servidores públicos están guiados por otros intereses. Se corrompen, se van más por el dinero, se van más por sus intereses personales, por acumular más poder.
Y entonces ahí viene el desequilibrio. También para regular cada una de las facultades que tenemos como integrantes de un grupo, porque todos tenemos ciertas habilidades, ciertas características, pues reconozcamos nuestras propias habilidades, nuestras propias características. Ahora, ¿qué evitamos en los grupos sociales? Pues evitamos un caos cuando, durante esa ejecución de actividades, cuando haya ciertas escenas violentas. Para eso tendrían que servir las leyes, pero a veces pareciera que las leyes, ¿qué hacen? protegen al que está violentando, ¿no? Pareciera que protegen al que está violentando y parece que en lugar de evitar esos comportamientos negativos, lo están protegiendo. Como decían algunos de ustedes, si no este conjunto de leyes, pues vamos a caer en una anarquía, en un desorden, en una falta de autoridad. Pero también tenemos que evitar ciertos daños que se puedan quedar impunes. Es decir, si alguien comete un delito, tiene que ser conforme al principio, a la virtud de la justicia, tiene que aplicársele una sanción, porque no puede quedar impune. Además, también tiene que promoverse el respeto a los derechos de todas las personas y de sus garantías. ¿Cuáles son esas garantías? Bueno, pues todos los medios que tenemos las personas para defendernos frente a los actos de autoridad. Esas son las garantías. Y además buscar una buena convivencia. Evitar actos o conductas antisociales. Y sobre todo impulsar el desarrollo de la sociedad. Ese concepto de desarrollo que pareciera que solo es algo aspiracional, que solo queda en un propósito. Debería ya ser una realidad. ¿Estamos en qué año? 2020. ¿Cuántos siglos lleva la historia de la humanidad? ¿Cuántos siglos? Como la humanidad en su sentido moderno, digamos. 21. Estamos en el siglo XXI. Siglo XXI. ¿Y cómo estamos como sociedad? Pero sí, pero antes existía antes. Sí. Los egipcios, ¿cómo se llama? Los griegos. Los griegos, los romanos. Los romanos, claro. Antes de Cristo. Antes de Cristo ya existía la humanidad, pero desde la concepción moderna, desde la idea moderna del ser humano, después de Cristo, pues pareciera que no hemos hecho lo necesario para hacer leyes justas, ¿no? Los romanos ya pensaban en la justicia, como vimos. Los griegos ya pensaban en la justicia, ¿no? Y eso lo vemos 6 siglos, 7 siglos antes de Cristo, ¿no? Allá los griegos existieron en el año 600 antes de Cristo. Pero antes de los romanos y los griegos existieron los mesopotámicos, los egipcios, los persas, los hebreos, los fenicios, exactamente. ¿Cuántos tiempo ha pasado en la historia de la humanidad? Y pareciera que, si bien es cierto, no es la mejor forma de podernos organizar, pero al menos es la forma que más efecto nos ha traído. Pero este derecho, estas normas, estas leyes, tienen que estar alimentadas por las normas morales. Las normas morales alimentan el derecho. Y desde ahí comienza nuestra conducta como seres humanos, a través de las normas morales. Ahora, ¿para qué más sirven las leyes? Pues para establecer un orden, un desarrollo social. ¿Y qué nos dan? Pues nos dan pautas, nos dan reglas para normalizar nuestras conductas. Por tanto, estas regulan nuestras acciones y así tendría que ser. Pero no todo es la ley. También nos tenemos que guiar por nuestros principios morales, por nuestros valores, por nuestras virtudes. No podemos dejarle todo el peso a la ley, porque los seres humanos, como decía en un principio, somos multidimensionales y solo la dimensión jurídica pues compete a la ley,
Pero ¿dónde están las demás dimensiones? Por eso lo importante que yo quise comenzar esta charla de entender que somos multidimensionales y tenemos que atender cada una de esas dimensiones, no solo la dimensión jurídica, la dimensión normativa. ¿Para qué más nos sirve? Para mejorar nuestra disciplina y nuestros hábitos y para promover el desarrollo. Y vuelve otra vez el concepto desarrollo. Si yo les preguntara, ¿qué es el desarrollo? ¿Qué me dirían? Un proceso de evolución, de crecimiento similar. De transformación. De transformación. De una persona en progreso para ella misma. El progreso para las personas. Es un proceso de transformación. Un proceso de transformación. ¿Qué más? ¿Qué más es el desarrollo? Un cambio. Un cambio para bien. ¿Sabían ustedes que al principio de este siglo XXI, que es en el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas emitió los 8 objetivos del milenio? ¿Sabían ustedes de esos 8 objetivos del milenio? La Organización de las Naciones Unidas, como un organismo internacional, unió a todos los países que forman parte de la ONU y dijo, vamos a emitir un documento que se llame los 8 objetivos del milenio. Se supone... El famoso, ahora 2020, ¿no? ¿Mande? Esos 8 objetivos del milenio... Sí, adelante. Se supone que los países van a hacer una revisión en el año 2035. Y se supone que los compromisos de todos los países para el año 2035 es alcanzar ese desarrollo. Pues creo que no estamos tan cerca de lograrlo porque es abatir la pobreza, abatir la violencia, generar el respeto de los derechos humanos en todo el mundo, propiciar el crecimiento de la población sanamente, evitar las enfermedades, buscar el desarrollo y la preservación del entorno ecológico, evitar al máximo la contaminación en el mundo, fomentar una cultura de paz en todo el mundo. ¿Ustedes creen que a estas alturas, 2020, ya hemos cumplido una parte de los objetivos del milenio? No, parece ser que se hizo como Agenda 2030. Así es, así es. O sea, que debe iniciarse, se supone que es este año, ¿no? En el año 2030, 2035 es la primera revisión. Nos falta mucho, nos falta mucho. Por tanto, este propósito de desarrollo de la sociedad es parte de esos objetivos del milenio. Ahora, no solo en el ámbito social, sino también en el ámbito personal y general, tenemos las leyes para evitar conductas destructivas. ¿Cuáles son una de las conductas destructivas que más nos afectan como sociedad? A ver, ustedes compartan. ¿Cuáles son las conductas? Ahí tienes 2 preguntas de Olga y una de Bartolo en el chat, que me parecen interesantes. A ver, ahora veo. Ahora veo el chat. Una de Olga y dos de Bartolo. Ahora veo. Es que no puedo ver yo el chat. A ver. Ok, te las leo. A ver, sí. Olga dice, podrán haber muchas leyes, pero si nosotros no cambiamos, jamás se respetarán. Y la de Bartolo dice, cada día son más los pobres y también son más los ricos, sobre todo si son funcionarios de gobierno. A veces observo
que derechos humanos defienda al delincuente, como está ocurriendo con la secuestradora francesa o como las brujas del mar. Ellas pueden destrozar, pero a los policías los enjuician por defender, queman y enjuician a las mujeres que ocasionan daño. Exacto. Ahí hay dos puntos de vista muy importantes. Así es. El primero, ¿cuál es el primero? Que no necesariamente una gran cantidad de leyes nos están garantizando una estabilidad como sociedad ni un desarrollo. Lo que necesitamos es que las leyes efectivamente sean eficaces. No porque nos llenemos de leyes significa que vamos a estar mejor. Aquí es donde por eso yo también les mencionaba que estamos en una crisis de eficacia de la ley. Y la ley no está cumpliendo su objetivo principal. No lo está haciendo. Y por tanto, nuestra responsabilidad en los ámbitos que cada uno nos desarrollemos es hacer efectivas las leyes. Porque de lo contrario, aunque nos llenemos de miles y miles de leyes, estas no están siendo eficaces. Ahora, por el otro lado, decía Bartolo, ¿ok? Vemos desafortunadamente o desgraciadamente que en ocasiones quienes ocupan cargos públicos, lo único que hacen es para enriquecerse. Lo único que lo ocupan, además de tener poder, es para tener mayor dinero. Y la gente pobre cada vez es más pobre y la gente rica cada vez es más rica, ¿no? Pero también decía Bartolo que en ocasiones esta idea de los derechos humanos protege más al delincuente. Ese es un grave problema. Es un grave problema porque si bien es cierto que dentro de nuestro sistema jurídico todos tenemos el derecho a un debido proceso, en ocasiones ese debido proceso está viciado. Y lo vemos con ese ejemplo claro. Ese ejemplo claro del caso de Florence Cassés, cuando la Suprema Corte resolvió en el sentido, fíjense nada más qué grave fue eso. Yo entonces estaba en la Suprema Corte en ese tiempo. Resolvió muy grave porque por errores en el procedimiento se decía que se habían violentado sus derechos humanos de la secuestradora, porque era una secuestradora. El expediente, todo arrojaba en el expediente de que efectivamente recibía cantidades fuertes de dinero por los secuestros que cometían. Sin embargo, la Corte dijo que porque hubo errores en el procedimiento jurídico, se violentaron sus derechos y por tanto se le otorgaba el amparo. Ahí erróneamente debió haber sido, lo correcto debió haber sido, ok, te otorgo el amparo, pero para efectos. ¿Y qué significa esto? Te otorgo el amparo, pero para efecto que se reponga el procedimiento y entonces sí se investigue. Eso debió haber sido. Sin embargo, no fue así. Y la dejaron libre y se fue. Así ha sucedido con muchos casos, que quedan impunes los casos, los delitos. Por eso es que ahí te marqué un mensaje donde te puedes hablar. Estoy hablando 3 veces y no te escucho. ¿Y si adelante la cámara? Mandé unas líneas ahí, Sí, mandó otro mensaje Mary el chat. y Vicente González. A ver, sí. Las conductas destructivas como ejemplo, bueno, si pueden ellos explicarte, que lo hagan. Mary y Vicente. Adelante. Buenas tardes. La pregunta que hacía que cuáles eran las conductas que estaban afectando actualmente, ¿no? Hablando sobre las leyes, ¿no? Anteriormente comentaban, ¿no? Que la familia era la célula más importante de la sociedad. Y ahorita las leyes que están rigiendo los diputados y senadores al otorgar la boda a los hermanos, por decir, porque yo todavía les puedo decir hermanos, son hermanos que no son que son del mismo sexo. Ya la familia como tal está desvirtuada, la están desvirtuando. Y esas son leyes que están promoviendo la sociedad. No es algo que venga de Dios, sino personas que realmente están totalmente separando lo que es la realidad de lo que es una verdadera familia. Entonces, eso es una manera destructiva. ¿Por qué? Porque ya ahorita las nuevas generaciones ya vienen con otra mentalidad. Ya no es la misma mentalidad anteriormente, donde se regían, donde había un comportamiento realmente único, ¿no?
en la cual a nosotros como iglesia nos han encaminado a lo que es como lo dice la Biblia, ¿no? Dejarás padre y madre, y lo que Dios unió no lo separa el hombre, la verdadera familia, ¿no? Eso es lo que está desvirtuando también, y son conductas que realmente afectan a la sociedad. Exactamente, exactamente. Y por ejemplo también el caso de permitir el aborto, ahora hay una iniciativa fuerte. Exacto. De las nuevas diputadas que están en la Cámara de Diputados actual, que están promoviendo que se les permita el aborto a niñas de 13 años. O sea, esos son conductas destructivas. En lugar de propiciar el respeto a la vida, que de ahí derivan todos los demás derechos, pareciera que se está yendo en contra del fin primordial del ser humano, que es la preservación de la vida. Así es. Es como, por ejemplo, decía, si una menor es abusada, buscarle los medios adecuados para sanar el corazón, porque es una violación, es algo feo de un menor de edad, pero por medio de otras instancias, albergues, ¿por qué no buscarle ayuda psicológica, emocional, espiritual, para poder ir levantando? Porque a mí me tocó en una ocasión hospedar a una niña que quería dar su niño en adopción. Estuve en mi casa, yo no soy mamá, que hasta me ofreció su bebé. Entonces, ¿qué es lo que le hice? Le di mi recámara y le regalé una Biblia, y ella empezó a leer, y al final de cabo ella decidió conservar a su bebé. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que era lo importante para ella, y era una menor de edad. Y entonces uno, si le sabe ayudar a la gente, aunque uno tenga sus propias necesidades, aunque uno quisiera, ¿no? Pero también hay que buscar la manera de preservar lo que es un hogar, una madre, un hijo. Hay que buscar los medios, olvidarse a veces de uno mismo para ayudar a otras personas. Como decían ayer, el bien común, ¿no? Ayudar realmente de corazón a los hermanos. Entonces, cuando perdemos esa visión y nos olvidamos de los seres humanos que están sufriendo y no nos importa, por eso las leyes vienen muy agresivas, porque el ser humano como sociedad no le da por ayudar a otros hermanos. Por eso es que estamos tan desubicados en esa parte. Exacto. Las leyes tienen que ser protectivas, tienen que proteger, y no pueden destruir, por ejemplo, esa idea de que hay un matrimonio y entonces permitir la unión entre personas del mismo sexo, porque entonces estamos destruyendo la institución del matrimonio, ¿no? Pero también estamos propiciando a través de leyes permisivas de permitir el aborto a las 12 semanas de gestación, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es que esas leyes realmente fueran proteccionistas de la vida en cualquier momento de la concepción del ser humano. La razón de ser del ser humano es la vida, y por tanto las leyes tendrían que ser para proteger eso. Sí, Vicente, nos comenta que parece que quiero leerte, Joel, porque va de la misma mano por lo que comentaba Mary. Dice sí, que los principales problemas que no hay justicia en nuestro país es, 2 puntos, intereses de pequeños grupos del poder, acomodan o reforman las leyes a modo por conveniencia del gobierno en turno. Los derechos humanos pareciera que se han dedicado más a defender al delincuente y no a la justicia. Pues hoy día el ciudadano honesto tenemos que vivir encerrado bajo fierros y el delincuente anda libre en las calles. Así es, así es. ¿Qué significa entonces? Que nuestras leyes no están siendo eficaces, no están cumpliendo su objetivo. Y por tanto, a manera de pregunta, yo les quiero preguntar lo siguiente. ¿Por qué nosotros obedecemos las leyes? ¿Por qué las obedecemos? Quienes sí obedecemos. ¿Por qué? Yo les propongo estos 4 razonamientos. Por temor al castigo. Por deber moral. Por deber moral, por convencimiento o por interiorización. ¿Por qué creen ustedes que quienes obedecemos las leyes, las obedecemos? ¿Por cuál de estas 4 razones, o por las 4,
o por algunas más. Ustedes, a ver, compartamos. Yo tengo una sola. Sí. Yo, para mí, es la más importante de todas es el temor de Dios. Para mí. Para mí la primera ley que me rige son los mandamientos. De ahí viene poder obedecer las leyes de lo que es la sociedad, porque vienen de la mano. Las leyes de la sociedad se rigen o se hacen de acuerdo a la ética y todo sale de la Biblia. Si yo no me normo al primer reglamento, al primer mandamiento, entonces lo demás lo voy a hacer como yo quiera y no me va a interesar y no voy a tener moral ni voy a tener nada. Para mí esa es la primera, temor a Dios. Así es, exactamente. ¿Alguien más que tenga otra aportación? Yo, ¿por qué las personas obedecemos las leyes? Dice, pues, para mí las leyes es por disciplina, para tener nos tenemos que someter a las leyes para que pueda evitarse todo tipo de conflictos, ¿sí? Pero muchos no nos sometemos a las reglas, porque también hacemos lo que querramos. Así es, por disciplina. Yo considero que sí. Igual, perdón, sí, como normatividad de vida, pero claro, las leyes, pues creo que anteriormente, hace muchos años, eran otra cosa en comparación de lo que hoy es, porque hoy en lugar de ser leyes que pues normativicen lo que es la sociedad, lo que hacen es que agreden más todavía a la sociedad que todavía subsiste, porque como sociedad realmente creo que no estamos fungiendo como tal. La verdad que no. Exactamente. Yo pienso, sí. Perdón, sí, yo pienso que también por interiorización, porque por ejemplo, para que yo obedezca una ley, en mi casa tiene que haber, en mi régimen familiar, tenemos unos límites que imponemos a los hijos, ¿no? Y desde allí empezamos a hacer la interiorización. Luego pasamos a la escuela y respetamos al maestro, ¿no? Allí, y vamos viendo que si yo me salgo de esta ley, estoy rompiendo lo social, por decir así, ¿no? En mi estructura ya de joven. Entonces, pero yo obedezco porque ya las leyes las traigo desde el patrón, desde mi casa. Vengo ya cuando hay un matrimonio, una familia integrada, porque muchas veces eso es lo que no pasa, ¿no? Que de familias desintegradas pues siempre van a salir jóvenes que se van por otros lados y son los que no obedecen leyes, ¿no? Los que no tienen un sentido de autoridad, pues. Entonces, para mí también, ¿qué es la interiorización? O sea, yo creo yo que venimos forjándonos y cuando somos adultos tenemos derecho al voto, pero porque yo ya tengo estructurado, ¿sí? Interiorizado eso, de que yo pertenezco a una sociedad y tengo que obedecer esas leyes a las que pertenezco. Por ejemplo, si me dicen, no debes sacar la basura el domingo, pues no saco la basura el domingo, porque es una de mi municipio que están indicando y yo lo voy a hacer, lo voy a obedecer. No hay necesidad de que me pongan la pistola para decir, lo vas a hacer, ¿no? Sino que interiormente mi conciencia cívica, mi formación moral, entra todo, pues, para que yo pueda obedecer una ley. Exactamente. Yo creo que las leyes no son para someter a nadie. Perdón, Tilo. Yo difiero con la hermanita, las leyes no son para someter, las reglas o leyes no son para someter a nadie, ni aunque sean en casa. Las leyes son para educar al ser humano a tener el respeto a la sociedad misma, a sí mismo, y conducirse en una manera recta. No es sometimiento. Las reglas o las leyes no son sometimiento. Yo entiendo que ya hablo el ponente acerca de que las leyes se alimentan de las normas morales. Entonces, primero que nada, el deber moral de nosotros es aplicarlo desde en los niños que vamos formando, porque ahí empieza la moral. Tenemos que estar convencidos primero desde casa.
y después convencimiento de que debo hacer lo bueno, pero que yo ya estoy convencido de que lo que me conviene es hacer eso. Yo una vez vi en una escuela un pensamiento que dice, educando a los niños se evita castigar al adulto. Pero yo no creo que se debe respetar la ley o obedecer la ley por temor al castigo, sino simplemente porque estoy convencido de que debo colaborar en el bien común, respetando. Yo respeto la ley, quiere decir que voy a respetar el derecho del que está a mi lado y del que sigue, porque es donde termina mi derecho, donde empieza el del otro. Entonces debo estar convencido de eso. Si no estoy convencido, pues quiere decir que no tengo moral, pasé mi niñez sin que me enseñara ningún deber moral para nada. Así es, Ese refrán, Tilo, es palabra de Dios. Es palabra de Dios y está en el libro de Sabiduría o Sirácides. Así es, exactamente. ¿Alguien más que nos quiera compartir por qué las personas obedecemos las leyes? Joel, sí. A mí me gustaría hacerte una propuesta. Sí. Sería la pregunta, dos preguntas. Sí. No por qué las personas, sino por qué los ciudadanos obedecemos la ley y por qué los funcionarios públicos obedecemos la ley. Es decir, que vaya en dos sentidos, porque hay leyes que no nos corresponden y que son las que están modifica y modifica. Ahí sí modifican la ley para poder comprar, para poder aplicar la ley en cuanto a justicia, en cuanto a obra pública, en cuanto a decir, y que nosotros no nos enteramos, ¿no? Pero sin embargo sí les modifican ciertos capitulitos y después de eso se crea parte de la ley, se hace la alcahueta de la ley. Yo así le digo a los reglamentos, porque el reglamento te debe decir cómo es que vas a aplicar la ley, pero no, el reglamento lo que hace es que te da las omisiones, te dice qué es lo que no debes de hacer, y es donde el reglamento modifica prácticamente a la ley. Viene a ser más fuerte a veces el reglamento que la misma ley. Así Entonces yo creo que sería como emitir la pregunta en dos sentidos, porque muchas personas aquí no aplicamos para cierta ley. Por ejemplo, podemos aplicar la ley de tránsito, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo el deber de cumplirla, ¿no? Si no, pues tengo que pagar. Entonces hay determinadas leyes que no aplican para nosotros. Perdón. Es correcto, acepto esa propuesta porque sí, efectivamente, no solo los ciudadanos tenemos la obligación de cumplir las leyes, las autoridades también tienen la obligación. Y por eso yo les propongo que a través de la doctrina social cristiana, dentro del compendio de la doctrina social cristiana, nos propone lo siguiente: la autoridad debe emitir leyes justas, dice nuestro compendio de la doctrina social católica. La autoridad debe emitir leyes justas, conforme a la dignidad de la persona humana y a los dictámenes de la recta razón. Dice nuestra doctrina social católica: en tanto la ley humana es tal en cuanto es conforme a la recta razón y por tanto deriva de la ley eterna, cuando por el contrario una ley está en contraste con la razón, se le denomina ley inicua, es decir, una ley sin equidad o injusta. En tal caso cesa de ser la ley y se convierte más bien en un acto de violencia. Esto nos dice nuestro compendio de doctrina social católica. Esto es lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer propio, que nuestra ley, las leyes deben ser justas, guiados desde el principio de la ley eterna y la recta razón que nos guía nuestras vidas. Perdón, maestro. Sí. En una de las diapositivas anteriores, tiene usted creación de leyes y reglamentos estrictos. Entonces, no son estrictos, porque esto también permiten que antes había un delito que le daban de 5 a 10 años de pena, sí, y
luego le ponen que de 20 a 40. Sí. No se cumple el de 20 a 40 y sigue haciendo el mismo, la misma pena para el mismo delito. Entonces no se vale, o considero que no sea que aumenten las penas, que sea más estricto, sino simplemente que sea cumplir porque tiene que cumplir. Pero muchas, y eso es muy cierto, dice usted que estuvo en la Suprema Corte, y ahí vemos que cuando resuelven, y es a favor del demandante en el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque en el proceso, desde que se inició la averiguación o la carpeta de investigación, vemos que va viciada y llegando a la fiscalía, sigue el vicio, resuelve, le conceden el juicio de amparo a una persona que cometió un delito y no resuelven que se reponga el proceso, sino le dan libertad inmediata. Exacto. Sino que gente encargada, incluso la Suprema Corte también ha contribuido en eso, a dejar libre a personas buscando también algún recurso que haya caído durante el proceso. Exactamente. Por eso les mencionaba que cuando, en este caso específico, ya se tenían todos los medios de prueba suficientes para declarar la responsabilidad de esta persona. Sin embargo, la Corte, en un ejercicio de interpretación jurídica, de argumentación jurídica, dijo que como había habido errores en el procedimiento, en la integración de las pruebas, e incluso recuerden ustedes que se montó todo un espectáculo así de que cómo la detuvieron y cómo los detuvieron, que eso había sido parte de la violación de sus derechos humanos. Por eso cuando encontramos todo este caos, lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a nuestra doctrina social católica cristiana y decir, ok, la situación está en este momento, pero la autoridad debe emitir leyes justas, guiadas desde el principio de la dignidad de la persona y a través de la recta razón. Ahora, cuando aterrizamos ya en el área de los derechos humanos y hemos dicho que los derechos humanos son algo que nos protege, pero alguien de ustedes también mencionó que a veces es excesivo protección de los derechos humanos beneficia a los delincuentes, ¿no? Los derechos humanos deben tener un núcleo central, un núcleo principal. ¿Cuál es ese núcleo? Pues la dignidad humana, como nos lo señala nuestra doctrina social católica. La dignidad humana es el elemento más importante del ser humano. Y por tanto, decía una filósofa contemporánea de nombre Hannah Arendt, ella decía que lo prioritario es la pertenencia a una sociedad y por tanto, como parte de una sociedad, tenemos que siempre guiarnos por el respeto a la dignidad humana. Es lo que nos está diciendo nuestra doctrina social. Es lo que nos está diciendo el compendio de la doctrina social. Y además, guiado también, otro filósofo contemporáneo, Emmanuel Levinas, él nos dice que debemos entender la otredad. ¿Qué es la otredad? Pues es nuestro hermano. Es, en términos de nuestra doctrina social, es nuestro hermano. Entender a nuestro hermano y respetar a nuestro hermano, es decir, entender al otro, al ser humano que está frente a nosotros y vernos como un espejo. Sí. ¿En dónde queda la otredad y en dónde van a quedar los derechos humanos en estos momentos que a las instituciones de derechos humanos le han cancelado los fideicomisos? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a emitir recomendaciones? ¿A dónde van a quedar? O sea, ya ahorita le quitaron fideicomiso y después lo van a correr. O sea, ¿qué va a pasar con la dignidad de lo mismo, de la misma oficina, instituciones que defendían los derechos humanos? ¿Dónde quedan los hermanos ahí? Realmente estamos cada vez es más grave esto. Exacto. Realmente estamos en una etapa muy grave de decisiones que se han tomado. En este momento, muchas de las organizaciones de la sociedad civil que protegen a derechos humanos, que promueven el respeto, que auxilian, están siendo desconocidas.
no les están dando los apoyos correspondientes, no las están impulsando la autoridad actual, y eso es grave, y hay que decirlo con todas sus letras. La autoridad está haciendo lo contrario, y esto nos está afectando a todos. A todos nos va a afectar tarde que temprano, nos va a alcanzar a todos. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos lo necesario para revertir esta situación, esto va a ser cada vez como una bola de nieve, cada vez se va a hacer más grande. ¿Cuál es una de las maneras que nosotros tenemos para poder revertir esta situación? Primero que nada es este ejercicio que estamos haciendo. Analizar un problema grave de cómo estamos como sociedad y cómo está ineficaz nuestras leyes. Pero a la vez, este ejercicio de reflexión tiene que tener un producto, un fruto. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues a través de una de las formas que tenemos los seres humanos de participar democráticamente en nuestras decisiones. ¿Cuál es esa forma de participación ciudadana? Pues a través del voto. En este momento no tenemos otro mecanismo más que generar en un ejercicio de equilibrio de poder, es no dar todo el poder a nuestra autoridad actual, porque de lo contrario es lo que está haciendo, está limitando, está restringiendo la protección a los derechos y está protegiendo y está desapareciendo y no reconociendo todo el grupo de organizaciones de la sociedad civil que les ha costado años construirse y les ha costado años ir y defender a alguien cuando se es vulnerado sus derechos. Esto es una de las maneras que nosotros tenemos a través de la participación ciudadana, a través de la emisión de nuestro voto, pero que nuestro voto realmente sea efectivo. Es decir, a ver, en este momento tenemos un gobierno que tiene una mayoría. Tiene una mayoría en todos los aspectos. Una mayoría en el Congreso de la Unión. Una mayoría ya ahora la Suprema Corte controlada. Una mayoría en el Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos? A través de nuestro ejercicio de participación ciudadana, el único medio que en este momento podemos ejercer es a través de nuestro voto y no darle una mayoría absoluta al gobierno, porque eso es lo que está sucediendo, está desapareciendo fideicomisos, está desconociendo las organizaciones de la sociedad civil, está desconociendo las autoridades, las instituciones mismas que son de asistencia a las personas. Tenemos que coactar al legislativo. ¿Y cómo es? A través de no darle la mayoría, exactamente, que haya un equilibrio de ideas, un equilibrio de fuerzas ideológicas y que realmente los representantes que tengan ideas para beneficio de nuestra sociedad, pues lleguen a esos cargos de representación, que nuestros representantes ante el Congreso de la Unión sean realmente personas que estén conscientes de toda esta problemática. Porque de lo contrario, no lo vamos a revertir si no lo hacemos a través de un ejercicio participativo de equilibrio de poder. Este es el momento de hacerlo. Y lo que estamos nosotros haciendo en este momento es hacer eso, precisamente reflexionar sobre dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Y de lo contrario, si no hacemos nada, pues no vamos a revertir esta situación. Cada vez pareciera que lo que se está haciendo es dotar de poder a través de las leyes, a través de todos los mecanismos que tiene la autoridad, y nos está dejando a la sociedad en último momento, así como la última parte de la sociedad importante. Y no, las personas tenemos que ser el centro de la sociedad. Las personas tenemos que ser el principal objetivo de la sociedad. Y una de las maneras es a través de emitir leyes justas, como nos dice nuestra doctrina social. A través de leyes efectivamente justas que nos permitan desarrollarnos en todas esas dimensiones. Porque de lo contrario no lo estamos logrando.
no estamos haciendo. Pareciera que vamos al revés. ¿Ok? ¿Alguien ahorita quería...? Ahorita que decía usted acerca de razonar nuestro voto, pues sí, se ha hecho, en muchos casos se ha hecho a mí cambia para allá de todo lo que hicimos que fue Se corta mucho tu internet. Se está cortando mucho tu voz y no te escuchamos. No entendemos. Sí. Escríbalo, por favor, porque hay mucho corto. Porque no se escucha, se interrumpe la voz, no se entiende. Joel. Sí. Me parece que es interesante, como dice, razonar y ver cómo se puede dar esa, pues que haya totalmente un equilibrio de poderes, incluso hasta con el tribunal también donde tú estabas en el Así es. No puede ser que a última hora hayan emitido lo que se emitió ahora de última hora, ¿no? O sea, no es posible lo que pasó. Ahora bien, pero antes de emitir el voto, tenemos que ver bien, tener un acercamiento, escuchar con los candidatos quiénes van a defender la vida, quiénes van, o sea, no podemos, porque si al rato vamos a votar porque no haya porque haya el equilibrio, cuate se voltean y nos dan torre para defender la vida en todo su proceso, ¿no? Entonces tenemos que ir un poquito más antes de emitir el voto, saber quiénes son las personas por las que vamos a votar. Exactamente. Tenemos que estar informados, tenemos que concientizar a quienes le estamos dando nuestra confianza, nuestro futuro, porque finalmente son nuestros representantes. Si yo veo que un representante, cuando se expresa y va contra el sentido de proteger la vida y todo, no me va a generar confianza. Tiene que ser un representante que promueva el respeto a la vida, que promueva el respeto a los valores, que promueva el respeto a la sociedad, a la integridad. Si no lo hace, entonces no es alguien que me está garantizando que el llegar al poder vaya a hacer algo para bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Perdón, yo siento que... Adelante. Perdón, siento que quienes llegan a ser legisladores tendríamos que ver qué calidad moral tienen, qué conocimientos, qué preparación. El voto lo buscan. Afortunadamente nosotros todavía tenemos representantes legales directos. Vienen gentes que cuando buscan el voto van, visitan casas y promueven su forma de gobierno. Desafortunadamente, en este boom que hubo ahorita del gran afecto que le tienen al señor Obrador, hubo mucha gente que no supimos ni de dónde salió, ni quiénes eran, gente que nunca vimos participar en cuestiones políticas o de servicio en una comunidad, ¿sí? Prueba de ello que tenemos una diputada federal que pues ni preparación tiene, así como llegó también un tipo, perdón la expresión, un legislador que le dicen el mijis, o legisladores como que tenemos aquí en Tabasco, como el señor Valentino, que dicen cada barbaridad. Que qué denigrante es. Yo antes sentía que el poder legislativo era lo máximo, porque ahí estábamos representados la sociedad, y hacer leyes sentía yo que era más que incluso ejercer el poder como autoridad. Yo sentía que el legislativo tenía más calidad.
y ahorita vemos que desafortunadamente está llegando mucha gente sin ninguna preparación, sin ningún conocimiento, nada más al boom, a ver qué me dan, a ver qué obtengo, a ver qué saco. Sigue siendo la misma mafia del poder, pero con, perdón si ofendo a alguien, pero más descarado. Así Simple es. y sencillamente. ¿Puedo opinar? Adelante. Adelante, muchas gracias. Adelante, claro que sí, gracias. Muchas Bueno, gracias. en este caso, sinceramente, yo siempre he diferido mucho con la política. ¿Por qué? Porque si desde los tiempos anteriores, el error más grande que tuvo Judas era creer que por medio de la política el Señor Jesucristo estaba predicando y como agarraba tanta masa, pensaba, no, pues aquí ya la hice. Aquí vamos a hacer una revolución, porque es lo que pretendía hacer una revolución por tantas injusticias que veía, pero lo veía por el lado político. ¿Ok? Entonces, en la actualidad, yo siempre he tenido la idea que lo que es de Dios y lo que es de César es de César. El político como tal está mal visto. ¿Por qué? Porque se necesitaría tener esto que están haciendo ustedes, de hacer concientización mucho antes que esas personas, qué tipo de vida, qué infancia tuvieron, cómo se fueron desarrollando, como decían, la calidad moral de esa persona. Una persona de esa índole no cambia de la noche a la mañana, a menos que uno como cristiano ore por las personas, porque el poder de la oración hace muchísimo para poder lograr el cambio de una persona. Sin embargo, en la actualidad, todo político o toda persona que entre a la política se corrompe. Yo leía por ahí unos hermanos que decían, desgraciadamente puedes llegar con unas buenas intenciones, pero otras personas atrás de ti ya están pensando de manera económica, ver su propio beneficio. El otro día comentaban, ¿qué gobernador no ha salido beneficiado? ¿O qué gobernador ha salido pobre de un lugar donde ha estado durante los 3, 4 años, 6 años, dependiendo del lugar, ¿no? Que son de la República? Y comentaban, no, pues por aquí decirlo, de aquí de Tabasco, Andrade. Y yo les comenté, no, porque Andrade, su defecto, sí sacó dinero como todos, pero su defecto de él, que lo llevó al fracaso y que no tiene ahorita nada, fue su vicio y su debilidad por las mujeres, por así decirlo. Su vida personal dirá que es muy independiente, ¿no? Pero todos en un momento dado siempre le rige el poder. Y eso no nada más pasa ahí. Si tú te pones a ver ciertas personalidades que están dentro de la iglesia, que ven como un cargo o una coordinación, por así decirlo, lo ven como algo, como decir, ya estoy aquí, ya estoy acá, se olvidan realmente de los que están más abajo. Si desde ahí tú cambias como ser humano, de ahí tú empiezas a utilizar lo que tú estás llevando, lo que estás haciendo para lastimar a otras personas, entonces tu calidad moral o tu juicio moral o tu formación moral no está muy bien. Y si te saltas así como estás, sin corregirte tu persona, y te vas como político porque crees que ya en la iglesia tuviste una formación, pero no cambiaste, entonces vas a llevar lo peor allá, un Judas más dentro de la política. Entonces, necesitamos cambiar y necesitamos creer, pero creer en la oración para el cambio de la gente, porque yo siento que la oración puede hacer muchísimo, pero si se hace con fe. Así claro. Yo lo creo, lo siento. Bueno, mira, tenemos ya 7, 8 minutos para cerrar, porque tenemos tiempo, van a ocupar nuestro enlace ahí, para que vaya cerrando, vaya haciendo una propuesta, y me gustaría que no te olvidaras que el Antiguo Testamento decía no robarás, pero Jesús viene y dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Es lo contrario precisamente al no robarás. Entonces, para que fueras cerrando en la propuesta precisamente de la doctrina social de la iglesia de nosotros, que tenemos que ver, abrir los ojos. Adelante. Aquí tenemos 2 elementos importantes dentro de nuestra doctrina social. Y ya alguien de ustedes lo mencionó. Tenemos nuestra máxima riqueza, nuestra más grande ley, que son nuestros mandamientos.
Nuestros mandamientos de la ley de Dios, esos son los que nos deben guiar. Si nosotros cumpliéramos al pie de la letra los 10 mandamientos, esto no estaría pasando. Definitivamente. Y por eso tenemos esa gran riqueza. Cumplamos como católicos nuestros 10 mandamientos y repliquemos en todos nuestros hermanos el cumplimiento de los 10 mandamientos. Eso es lo que nos va a alimentar más. Si bien es cierto que hemos visto que nuestras leyes no están siendo eficaces, nuestros 10 mandamientos sí están y han preservado por la historia de la humanidad y siguen vigentes y esos no cambian. Esos nunca los vemos que son injustos. Al contrario, están llenos de una riqueza de justicia y eso es lo que nos tiene que guiar nuestra doctrina social. Y por otro lado, ya dentro de nuestra responsabilidad como seres humanos, integrantes de una sociedad, y que yo les decía que nos desempeñamos en muchas dimensiones, tenemos esa gran responsabilidad como seres. Que cada uno de nosotros logre razonar y reflexionar qué es lo que queremos de futuro para nuestro país y para nosotros mismos en este momento. Yo les propongo esas dos cosas. Si nosotros nos tomamos de nuestros mandamientos, que son nuestra ley universal, con eso la hacemos. Y del otro lado, como seres humanos, sabemos que también somos seres parte integrante de una sociedad y por tanto tenemos que estar muy conscientes de qué es lo que decidimos. Y este ejercicio que abone para ese entendimiento claro. Esas son las dos propuestas que yo les hago final. Y realmente me complace mucho escucharlos esta tarde-noche, porque cada uno de ustedes tiene una historia de vida y cada uno de ustedes tiene un gran conocimiento que compartir. Y esa es la riqueza que tenemos los seres humanos, que podemos compartir a través del lenguaje, como les decía, y podemos compartir sentimientos, pero también conocimientos. Yo les agradezco esta tarde que nos hayamos permitido estar, que nos convoquemos en la casa de cada uno de nosotros y que seguramente en la casa de cada uno de nosotros siga prevaleciendo nuestro Dios supremo. Eso es lo más importante, que nuestro Dios esté en cada casa y que Él nos alimente día con día para seguir nuestra vida en cada una de nuestras dimensiones que ya mencioné. Les agradezco realmente, me complace mucho. Me sentí muy contento con ustedes porque me alimentan mucho y espero que también así cada uno de nosotros nos vayamos alimentados. Si alguien me auxilia con una oración final, pues precisamente para reforzar esta parte, creo que nos vamos a ir más completos esta noche. Bueno, maestro Joel, muchísimas gracias por su intervención. Nos sentimos todos muy contentos, muy retados. Cada vez que estamos en estas reuniones, estamos más despiertos. Tenemos más despierta la conciencia de lo que tenemos que hacer. La verdad que hoy ha sido un día, una tarde excelente. Muchísimas gracias por darnos conocimientos, por compartir con nosotros de manera generosa sus conocimientos. Y bueno, yo ahí veo el chat de todos y le felicitan y le agradecen. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Para la próxima semana, primero Dios, cuídense mucho. Gracias a todos, saludos. Muchas gracias a todos. Si gustan ustedes, les comparto la presentación para que ustedes la tengan. Sí, por favor.